Buenas noches, mi nombre es Jeffrey Tavares y a continuación voy a hablar de la teoría de la comunicación y la conexión del método atributivo sobre la motivación y la emoción. La teoría de la comunicación fue propuesta por primera vez por el señor Aristóteles, pero fue definida en 1980 por Scudder, la cual relataba que cualquier ser vivo tiene la capacidad de comunicarse, ya sea de manera verbal, escrita, por señas. Puede ser con lenguaje corporal o por simplemente cambio de color. Dentro de la misma podemos encontrar diferentes puntos de vista. Dentro de ellos tenemos el mecánico, que dice que la comunicación consiste entre un emisor que envía el mensaje y el receptor quien lo recibe. También tenemos el aspecto psicológico o la psicológica, que habla que no se queda simplemente entre la información que envía el emisor y la información que recibe el receptor, sino que también cuando el emisor transmite esa información, también transmite sus sentimientos, cómo se siente, cómo está incluso hasta físicamente, es lo que quiere decir. También habla que el receptor, cuando recibe esa información, la interpreta y crea sus propias conclusiones de la información que recibió del emisor. También tenemos la social, el punto de vista social, que no es más que la manera en cómo el individuo se comunica. También tenemos el sistemático, que es cuando la persona recibe la información, la interpreta, vuelve y la interpreta y luego saca sus propias conclusiones. Tenemos el crítico, en el punto de vista crítico, es cuando la persona usa la comunicación para imponer su autoridad y decir lo que piensa de dicho tema. Entonces, ahora pasamos al método atributivo, que no es más que cómo se define una persona en un momento o lugar determinado. El método atributivo se divide en tres: en localización de la causa, que esta se divide en localización interna de la causa, que es cuando atribuimos la ocurrencia de un hecho a nosotros mismos. Me explico. En un ejemplo, me fue mal en el examen porque no estudié y es mi responsabilidad, por eso me fue mal. También, por otra parte, tenemos la localización externa de la causa, que es cuando el resultado que obtuvimos asumimos que no fue culpa de nosotros. Por ejemplo, me fue mal en el examen porque el examen estaba muy difícil y se me fue difícil hacerlo. Entonces tenemos lo que es la estabilidad, y también se divide en dos: estable en tiempo, que es cuando atribuimos la causa de un evento a factores que no cambian. Un ejemplo de esto es, siguiendo el ejemplo anterior, es atribuir nuestro suspenso al examen de nuestra falta de capacidad. Y tenemos la que es la variable en el tiempo, que es cuando atribuimos la causa de factores que pueden cambiar, o sea que la respuesta puede ser diferente. Ejemplo con el examen: me fue mal en el examen porque estudié poco, pero si hubiese estudiado, la respuesta que yo obtuve de ese examen pudo ser mejor, pudo obtener mejores calificaciones. Entonces pasamos a la tercera etapa, que es la capacidad de control, y que se divide en dos, que se divide en controlable e incontrolable. La controlable son aquellas situaciones que nosotros mismos podemos controlar, como por ejemplo, me fue mal en el examen porque estudié poco, para la próxima voy a estudiar más y me va a ir mejor. Y tenemos la incontrolable, que es aquella que no podemos controlar, como dije anteriormente, y usando el mismo ejemplo del examen: me fue mal en el examen. Un ejemplo fue porque al profesor, o el profesor le cogió conmigo o tuvo un mal día, y lamentablemente quien asumió esa responsabilidad fui yo, por eso me fue mal. Entonces, en conclusión, podemos decir que la comunicación afecta, el modelo atributivo afecta en la emoción y la motivación de la persona, independientemente de la situación. Muy buenas noches, y hasta aquí lo que quería compartir con ustedes.